Alguna vez dijiste que los videojuegos no son arte, pero contienen arte. Sí. Me gustaría saber tu opinión sobre las películas, si las películas son arte o solo contienen arte. No, son arte. Diferencia que hay con vídeo, nada, el medio. Son arte y se le llama el gran arte porque confluyen en él todas las artes. Primero la literatura, no hay una película sin guión. Sí las hay, pero bueno, una buena película sin guión no la haces. Está la actuación, está la música, están las artes plásticas, desde el maquillaje hasta la generación de escenarios, etcétera, sean hechos a mano o sean hechos por computadora, hay artes plásticas a mares en el cine. Entonces, el cine es una forma de arte que contiene otras formas de arte, ¿no? Y que muchas veces el que más brilla, que es el actor, opaca a otros como puede ser el director o el guionista, ¿no? A mí siempre me alucina cuando se habla de un actor y dicen, es que este actor dejó huella cuando dijo esta frase tan maravillosa. Y dices, ya, pero es que esa frase la escribió otro tipo cuyo nombre ni conoces, no te enteras. Pocas veces ocurre con el caso de Rutger Hauer en Blade Runner, por cierto, que el monólogo final del replicante, he visto cosas, lo escribió Rutger Hauer la noche anterior. Se lo presentó a Ridley Scott, ¿no? Se lo presentó al director, el director dijo, muy bien, hazlo. Y esa maravilla son los momentos épicos del cine. El monólogo final de Roy Batty, el replicante, que hace Rutger Hauer, lo escribió Rutger Hauer. Ahí sí es todo el actor haciendo el papel tanto de guionista como de intérprete. Pero en la mayoría de los casos, cuando dicen, es que la princesa Leia es un personaje, sí, es un personaje maravilloso, pero por lo menos una buena parte del crédito debería ser para George Lucas, que la escribió, ¿no? Que la concibió y la escribió. En fin.